Bueno, ya estamos de regreso, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno que pudimos arreglar esta transmisión. No es fácil bregar con transmisiones, pero yo sé que se puede y pudimos lograrlo. Gracias al Señor. Vamos a seguir. eh, Vamos a seguir, gloria a Dios, hablando sobre el fruto del Espíritu y de la manera que se cultiva. Pues yo al principio expliqué lo que significa cultivación bíblicamente, y es el proceso de cuidar y fortalecer y nutrir la vida espiritual, y de eso es lo que nosotros nos debemos hacer: cuidar y nutrir la vida espiritual, como con la palabra de Dios, sembrarla en nuestros corazones. Y hay estos requerimientos, que es la paciencia, el esfuerzo, con constancia todo el tiempo. Y lo que debemos hacer es seguir haciendo las cosas correctamente. Y cuando usted va a sembrar una semilla, usted siembra esa semilla y usted usa los abonos adecuados. Asimismo es cuando usted cultiva para el espíritu, usa la paciencia, el amor, que yo expliqué hasta, yo creo que fue hasta la paz, y me quedé en la paciencia. Y voy a hablar sobre la paciencia y de qué manera usted la cultiva. Entonces, vamos a hablar de la paciencia y cómo usted cultiva la paciencia según la Biblia, porque he explicado que todo esto que se está explicando es bíblicamente cómo se hace. Y la paciencia, que siempre he dicho que hay muchas personas que dicen que no pidas paciencia, que eso es prueba, que no hagas esto, que no hagas aquello. No, 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 hermano. Todo este fruto se ayuda mutuamente, así como el cuerpo es uno, cada miembro se ayuda. El brazo derecho ayuda al izquierdo, la pierna izquierda ayuda a la derecha, el oído izquierdo ayuda al derecho, y es necesario que se ayuden mutuamente. Así es, el fruto del Espíritu se ayuda mutuamente. Gloria a Dios. Aleluya, estoy contento, espérate. Estoy bien contento, bien contento. Aleluya. Sonríase que el Señor les ama. ¿Sabe por qué? Porque ahora estoy viendo que esto está trabajando perfectamente. Y entonces nos quedamos en la paciencia y cómo usted cultiva la paciencia. Y es necesario para cultivar la paciencia según la Biblia. Mira lo que implica. Implica confiar en los tiempos de Dios, orar pidiendo su espíritu y fortaleza, la fe mediante la obediencia y el estudio de la palabra. Es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Se desarrolla al soportar pruebas, perdonar a los demás y mantener la esperanza confiando en Dios, y actúa para el bien. Así es que bíblicamente usted puede empezar a cultivar la paciencia, y es teniendo la confianza, y no importa los tiempos difíciles que hayan, que usted lo pueda hacer. Por eso, mira, aquí están algunos puntos claves para cultivar la paciencia. Y el primero es esperar en el Señor. La paciencia es pasiva. Si no sabes esperar activamente con fe y obediencia, puede entrar la desesperación, y ahí es en donde vienen los ataques a tu mente. Ahí vienen las decisiones por el desespero. Se desespera uno en tomar decisiones. En cuanto la paciencia te hace esperar el momento correcto y adecuado para tomar la decisión. ¿Quién te ayuda a ser paciente? El Espíritu Santo. Por eso debes ser obediente, confiar que Dios actúa en el momento oportuno, sin desesperamiento ninguno. Acuérdense que la desesperación, primeramente queremos todo apurado. Si viene una prueba, la quiere pasar a 1500. Tiene que saber ser paciente y esperar en esa prueba.
para ser aprobado en Dios. ¿Cómo aprendemos a ser pacientes? Esta es otra. Orar por el Espíritu Santo, pedir a Dios ayuda para desarrollar la paciencia, reconociendo que es el fruto del Espíritu y no solo de esfuerzo humano. No del esfuerzo humano. Por eso es que nosotros debemos, ¿cómo se dice? Orar para que el Señor nos dé ¿cómo se dice? Ese espíritu. Orar que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar ese fruto. Lo cargamos nosotros, pero el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollarlo. Él nos ayuda a cultivarlo. Es necesario. Mire, hermano, usted no puede decir que si usted no es paciente, usted es bondadoso. Usted no puede decir que si usted no tiene paciencia, usted es feliz. Usted no puede decir que si usted no tiene paciencia, que usted ama a los demás. Porque el desespero arropa. Por eso es necesario, mire, orar, pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar la paciencia. Eso se desarrolla. Y de la única manera que este fruto se desarrolla es a través de las pruebas. Las pruebas para que aprendas a estar paciente, como dice la palabra. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Hemos ponido ese versículo en práctica. Y de la única manera que ponemos en práctica ese versículo es a través de la paciencia. Aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a meditar en ella. Memorizar y leer las Escrituras fortalece la fe y la resistencia, permitiendo adoptar una perspectiva divina ante las pruebas. Si usted no lee la palabra, mire, Jesucristo de la única manera que pudo vencer fue a través de la palabra. Y si el Espíritu Santo va a tomar de lo del para enseñártelo a ti, usted puede aprender. Claro que sí. De la única manera que nosotros podemos aprender a contraatacar los ataques del enemigo es a través de lo que está escrito ahí. Lo que está escrito en esa palabra te va a ayudar a contraatacar esas artimañas del enemigo. Por eso debemos aprender a aceptar las pruebas, las consecuencias, como expliqué al principio, antes de que se me hubiera dañado la grabación, ¿verdad? Al principio, yo expliqué la diferencia entre lo que es una prueba que viene de Dios, que eso te acerca a Dios, y lo que es una consecuencia. Una consecuencia viene cuando uno se tropieza, cuando uno peca, y eso es lo que quiere hacerle. Cuando uno se tropieza y peca, que vienen consecuencias, eso es lo que hace uno que se sienta tan mal, y ahí es cuando viene el enemigo a atacarte. Pero hay personas que son contrarias. Vienen, son atacados porque son probados, pero el enemigo quiere tergiversar su mente. Mire, toda persona que es probada no es porque está en pecado, porque Job fue probado y no era porque estaba en pecado. Job fue probado porque el Señor le dio permiso. Y hay momentos que el Señor le da permiso al enemigo para que te zarandee, pero no es porque esté en pecado. Cuando usted está en pecado, ni el enemigo te zarandea si ya te tiene en la camita. ¿Para qué te va a zarandear? Y usted piensa que la paz esa viene de Dios. Si Jesucristo desde que vino no tuvo paz, pero aprendió a caminar entre medio de esa tormenta en paz para enseñarnos a nosotros que cuando estemos en prueba podamos caminar. ¿Cómo? A través de este fruto. Y como los cultivemos. Practicar la mansedumbre y el perdón, vestirse de humildad, paciencia, perdonando a otros, reconociendo con calma en situaciones estresantes. Si hay una situación estresante en su vida, ahí es cuando más usted debe ser paciente. Usted debe ser paciente, confiar en la promesa de Dios, recordar que Dios cumple sus promesas a su debido tiempo, lo que ayuda a perseverar como lo hicieron los profetas Job y Jesús. Ellos perseveraron a través de la prueba. Pero ya cuando es una consecuencia que el enemigo pega a susurrarte en el oído, lo primero que queremos es enganchar los guantes.
Por eso es que debemos distinguir si la prueba que usted está pasando viene del cielo o si lo que está sucediendo es una consecuencia por lo que usted hizo mal. Y usted la identifica ¿cómo? Pacientemente, sentado y analizando. Y si usted sabe que es una consecuencia y usted está siendo atacado, hablar con el Señor. En lo oculto usted se arrodilla y de corazón le dice todo, desahógese completamente. No le dé vergüenza de expresarle al Señor. Por eso al cultivar la paciencia, se desarrolla una mayor resistencia y confianza, convirtiendo la esperanza en un acto de devoción. Y eso lo hace usted. Lo hace. Yo les voy a dar esta tarea porque yo para hablar de esta cultivación tuve que ver un video de cómo literalmente las personas siembran. A qué hora se levantaban temprano, qué bono le echaban, qué agua, a qué hora se acostaban. Todo el tiempo estaban mirando las plantas, todo el tiempo estaban cuidando ese terreno, todo el tiempo estaban cuidando cómo crecían. Y nosotros tenemos que ser así. Vea un video de cómo se siembra y usted va a decir, wow, porque eso me conmovió a mí y me impactó también. Porque yo dije, así de responsable tenemos que ser con nuestra vida espiritual para poder cultivar este fruto en nosotros, siendo responsable. El fruto no se va a cultivar solamente los domingos. Cuando usted siembra, todos los días usted chequea. ¿Y tú sabes qué? Mire, que a través de que ese fruto va creciendo, hay animales que quieren destrozar la semilla. Hay aves que quieren comérsela o llevársela. Van a haber ataques a esa planta. El que siembra tiene que velar por esa ave, tiene que velar por esos gusanos, tiene que limpiar. Y tú sabes cómo nosotros debemos velar, que las obras de la carne no destrocen el fruto del espíritu. Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Te toca a ti decidir cómo vas a cuidarlo. Si cuidas a través del espíritu y alimentas con la palabra y este fruto y lo cultivas bien, siempre te vas a mantener ahí. Pero una vez vaya bajando, se va a querer levantar la carne. Ahí es como, digo yo, cuando va creciendo la fruta, vienen los gusanitos y quieren comérsela. Viene el que está sembrando y dice, para allá, lo saca. Para mantener esa planta bien, nosotros debemos mantener ese fruto en nosotros bien, cuidándolo. Y todos se ayudan mutuamente. Ahora voy a hablar sobre la benignidad y cómo se cultiva la benignidad bíblicamente, hermano. La benignidad bíblicamente implica, mira, reflejar el carácter compasivo de Dios, tratando a otros con amabilidad, generosidad y perdón desinteresado, especialmente en el hogar. Como fruto del Espíritu Santo se desarrolla quitando amargura de nosotros, quitando la ira, las malicias, imitando a Cristo y permitiendo que Dios transforme el corazón. Mira, hay personas que le oran a Dios y le dicen, Señor, yo quiero un corazón nuevo, pero no dejan que Dios les dé un corazón nuevo. Yo perdono, pero yo no olvido. Eso todavía queda una amargura dentro de su corazón. Porque cuando uno perdona, olvida también. Y cuando uno ve a la persona, ya eso ni le molesta a uno. Ya, mira, eso está en el pasado. Si dice la palabra que cuando el Señor perdona tus pecados, Él te los quita y los echa al fondo del mar, ¿cómo es posible que cuando usted está perdonando a alguien, pero todavía dentro de usted está recordando eso? Se supone que eso se echa al fondo del mar, ya eso se olvida. Ahora, cada cual tiene que bregar con su obra dentro, interna, para saber si lo está haciendo correctamente. ¿Ok? Porque yo sé que no es fácil, pero yo sé que se puede. Mire, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, te vas a negar 3 veces.
Él lo negó 3 veces. Y después, ¿qué sucedió? Cuando volvió, le dijo, ¿me amas? Pedro le dijo, sí. Después que surgió lo que surgió, ¿verdad? Jesucristo, ¿cuántas veces le sacó en cara a Pedro? Después de que le dijo, si me amas 3 veces. Ninguna. Ni se lo acordó. Ya se había olvidado de eso. Porque Pedro de corazón se había arrepentido. Y si una persona de corazón se arrepiente de un mal que haga, usted no se lo recuerde todo el tiempo. No se lo recuerde. Porque a usted no le gusta que le recuerden lo mismo, pero ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? No. So, aprenda. A través de esta benignidad a no ser amargo, a no enfogonarse, a no tener malicia. Imite a Cristo. Hermano, yo he visto personas que dicen que imitan a Cristo y son más malcriados, no te pueden ni mirar, ay, porque es que el evangelio es tan serio, tienen una M de McDonald's. Cuando Jesucristo siempre fue una persona alegre y expresaba lo mucho que amaba. Mira, esta forma de cultivar la benignidad según la Biblia, debemos permitir la obra del Espíritu Santo, es lo primero. Reconocer que la verdadera benignidad es del fruto del Espíritu y no viene del hombre, no viene de la naturaleza del hombre, viene del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Y no solo esfuerzo humano, pidiendo un corazón, mira, pidiendo un corazón de carne en lugar de uno de piedra. ¡Aleluya! Aprendamos a perdonar como Cristo lo hizo. Efesios 4:32. Intenta ser benigno y misericordioso. Perdona a otros tal como Dios te perdonó a ti. Hay personas que no te pueden ver ni en pintura simplemente. Pues no aprendió a perdonar entonces. Porque cuando usted perdona, la presencia de esa persona no le incomoda a usted. Pero si a usted ver a esa persona que pasó lo que pasó, todavía eso lo incomoda, hay algo que usted tiene que bregar dentro de usted. Sí. Por eso debemos eliminar estas actitudes negativas. Aprenda a eliminar actitudes negativas. Cuando usted desecha la amargura y el enojo y la ira, los gritos y la malicia, como dice en Efesios 4:31, cuando usted elimina esas cosas de usted, usted vive más tranquilo y más en paz. Ahora, esto no se da de la noche a la mañana. Usted tiene que practicarlo. Por eso es que debe cultivar. Cuando usted cultiva el fruto, usted está en la práctica y permanece en eso. Aprenda a imitar a Cristo, seguir su ejemplo, mostrando compasión hacia todos, incluyendo quienes no se lo merecen o no pueden corresponder. Jesucristo le decía a los fariseos sepulcros blanqueados, pero era porque ya él los conocía. Ya él sabía que ese corazón estaba dañado y podrido. Pero todas estas personas que él le habló, los sanó. Él les preguntaba, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Me entiendes? Y eran personas que eran personas pecadoras. Hoy en día, si tú ves una persona que es pecadora, ya la mandas al infierno, no te vas y le das una palabra de aliento. Lo primero es que quieres darle 4 palos y después quieres decirle que la palabra de Dios es fuerte. No, espérate. La palabra de Dios confronta, claro que sí. Pero la palabra de Dios no es para maltratar a los que Dios quiere salvar. Y nosotros usamos a veces la palabra para maltratar a esas personas. Ay, es que Dios me usó maltratando a esa persona. De esa manera Dios no obró. De esa manera Cristo no obró. Por eso, practíquela. Practique esta benignidad. Aliméntala correctamente. La Biblia enfatiza aplicar esta virtud en el hogar y con los hermanos. ¿Y en dónde se empieza primero? En su hogar. Cuando entonces empieza esa práctica en su hogar, cuando usted sale afuera, usted se va a dar cuenta de la diferencia. Por eso, mire, hermano, estudie, medite la palabra, aprende que los pensamientos negativos los llevamos
a Cristo. Los atamos a Cristo y Él nos ayuda. Por eso, cuando estos pensamientos buenos vienen, podemos actuar en armonía con ellos. 2 Corintios 6, 4 al 6. Y yo quiero que usted se acuerde de esto, que la benignidad es una vestidura espiritual que se lleva puesta, expresada en la palabra y en las acciones tiernas, compasivas y serviciales. Cuando una persona dice que ama a Dios, no lo ama de boca para afuera, lo ama también con sus acciones. Hay acciones que trabajan más que palabras. Por eso es que yo he escuchado a mucha gente que dicen, dice que ama a Dios, pero esas acciones no muestran que él ama a Dios de verdad. Eso está como que raro. Eso está bien raro. Aleluya. Acuérdese que es una vestidura, hermano, que vienen con acciones, no simplemente con palabras, vienen con los dos, acciones y palabras. Si usted habla, acciona también. Ahora vamos con la benignidad. Perdón, dije la benignidad. Acuérdese de esto. Sonríase que el Señor les ama. Aleluya, estoy contento. Esto está, ahora sí. Vamos a hablar de la bondad y cómo se cultiva la bondad según la Biblia. ¿Ok? La bondad implica reflejar el carácter de Dios, convirtiéndola en un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Ahí es en donde habla de los frutos. Dice que a través de estas acciones diarias, amor desinteresado y la transformación interna se practica imitando a Jesús, siendo agradecido, orando por el fruto del Espíritu y realizando pequeños actos con servicio al prójimo. Yo sé, hermano, yo sé, ¿verdad? Porque yo digo que la cizaña nació con el trigo. Vino y sembró, y después vino el enemigo en la noche y sembró cizaña. Y yo sé que hay personas que a veces son abusadoras, en cuestión de que cuando usted es bondadoso siempre quiere abusar de esa bondad. Pero el Espíritu Santo es justo. Y cuando Él tiene que obrar y actuar, va a actuar a su debido tiempo. Y por eso que para entender la bondad, no solo es un esfuerzo propio, sino permitir que el Espíritu Santo actúe en uno para amar lo bueno y rechazar lo malo. Por eso es que debemos aprender a imitar a Jesucristo. Cuando imitamos a Jesucristo, la Biblia nos enseña que Dios es la fuente de la bondad. Salmo 119:68. Por eso, mira, la bondad no requiere acciones impresionantes. Se demuestra con una sonrisa, una palabra cariñosa, un favor y ceder el lugar en una fila, incluso hacia quienes no lo agradecen. Hay personas que en cuanto usted quiere ser bondadosos con ellos, no se lo van a agradecer. No se lo van a agradecer. Pero, ese fruto lo va a favorecer a usted. A usted. Mira, sea agradecido. Cultivar la gratitud por las cosas buenas, grandes o pequeñas. Es recordatorio de que la bondad, además de perdonar a quienes se equivocan, es un acto esencial en la Biblia. Eso es un acto esencial. Por eso es que la bondad se considera un requisito de Dios para sus siervos y los que implica buscar activamente oportunidades para mostrarlas. Se muestra la bondad, no simplemente se habla, se muestra. La paciencia no se habla, se muestra. La paz no se habla, se muestra.
Va junto. Si la hablas, muéstrala. No la vengas a hablar, pero interiormente no la estás mostrando. No se puede. Ama cada uno de ellos, porque cada uno de ellos se ayuda y se fortalece mutuamente. Ahora vamos para la fe. Cultivar la fe bíblicamente implica, mira lo que implica, y cada uno de estos implica que hay que nutrirlos. Hay que nutrirlos. Mira, implica nutrir la confianza en Dios mediante la lectura constante en la Biblia. Romanos 10:17. Mira, la oración persistente, la obediencia a sus mandamientos, el servicio a otros y la presencia en tiempos de prueba. Perdón, la presencia no, la perseverancia en tiempos de prueba es una relación activa con Dios que transforma la vida cotidiana. Usted no va a poder nutrir la fe enojado. Usted no va a poder nutrir la fe molesto con alguien. Ninguno de este fruto del Espíritu usted lo va a poder nutrir si usted está enojado. Mira los pasos clave. Sumérjase en la palabra de Dios. Leer y meditar la Biblia es la base, ya que la fe nace de escuchar el mensaje de Dios. Practicar la oración constante. Jesús enseñó la necesidad de orar siempre sin desmayar para fortalecer la fe. Jesús enseñó que era necesario sin desmayar. ¿Ok? Obediencia y obras. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Actuar en obediencia a lo que Dios dice, a pesar de las circunstancias, fortalece la confianza. La obediencia va con la fe. Por eso es que él le explicó, tú muéstrame tu fe con tus obras. Y en el versículo lo explica claramente. La fe va acompañada de las obras también. Yo creo, pero también actúo. No simplemente tú crees sin actuar. Van de la mano. Si usted tiene fe, las obras se va a mostrar esa fe, pero actuando también. Creyendo y actuando. Confiar durante las pruebas. Usted tiene que confiar en las pruebas. Las dificultades son oportunidades para que Dios pruebe y aumente la fe, permitiendo que la dependencia cambie de uno mismo a Dios. Cuando viene una prueba a su vida, esto es una oportunidad para que Dios aumente su fe. Ahora, lo que pasa es que hay personas que les gustan pedir la fe y se creen que el Espíritu, y ching, toma, ya tienes fe. Ay, Señor, fortalece mi fe. La fe es fortalecida a través de las pruebas, no a través de estar sentado ni viendo Netflix en la casa. Ahí no se fortalece la fe. Tienes una prueba. O lo primero que queremos es jalar por el teléfono para, tú sabes, para que oren por uno. La oración nos ayuda, pero usted tiene que accionar para que eso trabaje también, no sentado y ay, aquel orando por mí, la linda, si fuera así. Si fuera que todo el mundo que yo, ay, ora por mí, yo, oraste por mí, fue. Está bien, la oración de él me puede ayudar, pero yo tengo que accionar a través de esa oración. Tengo que tener fe, tengo que creer y tengo que accionar también para que eso pueda ser cumplido. Aleluya. Usted debe controlar la ira, hermano. Y el hablar, evitar contiendas, no difamar y ser amable con toda la humanidad, respondiendo con paciencia en lugar de reaccionar con ira. Analizar, sentarse, porque a veces hay personas que se dejan de utilizar por el enemigo, pero como usted tiene ese fruto, usted va a sobrepasar esa prueba. Usted practica la humildad.
y aprenda a someter su mente a la palabra de Dios. Cuando practicamos la humildad y el respeto, reconocer las propias fragilidades que usted tiene. Cuando usted es débil en algo, usted le dice al Señor, Señor, yo soy débil en esto. Y el Señor te va a ayudar a fortalecer eso. El Señor te va a ayudar a fortalecer eso. Por eso, cuando usted sea sincero con Dios, no le esconda nada. Porque hay momentos que nos vamos en oración y como cometimos un error, ese error, lo que hacemos es que oramos por perdón, pero no le decimos a Dios el error que está escondido dentro de nuestro corazón. No, usted abre su corazón completamente a Dios en la oración. Y usted le dice, ahí le habla completamente con el corazón abierto, no le esconda nada. Porque hay momentos que el Señor está esperando que usted le sea sincero y usted le ora y ora ahí fervientemente, llora, grita, pero no le ha confesado ese pecado al Señor. Y eso es lo que Él está esperando. Por eso es que mira, la mansedumbre, ese es el que nos toca ahora. Sí, déjame ver cuál fue el que yo... Ahora es que vamos para la mansedumbre, sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usted cultiva la mansedumbre bíblicamente? Y esto implica rendir la voluntad propia a Dios, aceptando sus planes con humildad en lugar de resistirse. Y el controlar las fuerzas internas con la ira. Usted debe controlarla. Ante las dificultades, usted no se puede enojar porque viene una prueba. Y estar enojado todo el tiempo cuando viene una prueba. No. Usted dice la palabra que Jesucristo era manso. Por eso, usted debe controlar la ira ante las dificultades. Este fruto se desarrolla a través del Espíritu, tomando a Jesús como el máximo ejemplo de apacibilidad bajo presión. ¿Quién dijo que Jesucristo no pasó presión? Jesucristo pasó presión. Jesucristo pasó presión. Completamente. Y pudo resistir. Lloró. Le dio hambre. Se cansó. Pero él, siendo todo Dios, puso la confianza como humano en el poder de su Padre a través de su Espíritu. Y confió que el Espíritu le iba a ayudar a pasar todas estas pruebas. Mira, aquí te mostramos formas de cultivar la mansedumbre según la Biblia. Aceptar la soberanía de Dios, entender que la mansedumbre es dejar de resistir a la voluntad divina, confiando en Él, incluso en situaciones difíciles, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Ay, por aquí no es, no se resista, porque sabemos que el camino del Señor nos va a llevar al cielo. Nos va a llevar al cielo. No resista. Acepte su voluntad. Y para que usted aprenda la voluntad de Dios, tiene que leer la Biblia. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y Moisés, estudiar cómo Jesús soportó. Jesucristo soportó hasta lo último. Hasta lo último. Sin quejarse. Siendo el hombre más manso, enfrentando dificultades. Usted no puede decir que las dificultades de Jesucristo no se comparan a las de usted, porque Jesucristo fue a la cruz. Y usted lo único que está siendo mortificado por cosas espirituales,
Jesucristo naturalmente lo clavaron, le dieron latigazo. Y él pudo soportar a través del Espíritu. Por eso es que el Espíritu tomó de lo de él para enseñártelo a usted. Se lo enseña y cuando se lo enseña a usted, usted va a aprender a resistir. Pero tiene que ser manso. Ser manso para la enseñanza. Por eso cultivar este fruto es reconocer que es una virtud espiritual que se desarrolla permitiendo que el Espíritu Santo lo transforme y que transforme su carácter a través de la oración, por la ayuda y admitiendo que no se puede lograr solo con el esfuerzo propio. Usted no va a poder con esfuerzo propio lograr estas cosas que son espirituales. No lo va a hacer, hermano, no lo va a hacer. No lo va a hacer. La mansedumbre es una fuerza bajo control. Usted controla esos impulsos. Por eso es que se manifiesta en la paz interior y la amabilidad externa, confiando en que Dios actúa en favor de los humildes, en favor de lo que es justo. Dios obra lo que es justo, hermano. Por eso debemos saber cultivar uno por uno. Uno por uno. Uno por uno se cultiva. Cada uno se ayuda. Y ahora vamos al último, que es la templanza o dominio propio. Y este es un poquito el más fuerte. Porque poder controlarse no es fácil, pero se puede. Se puede y se puede. En la Biblia, someter los deseos, emociones y acciones al control del Espíritu Santo, crucificando la carne y confiando en su fuerza divina, en lugar de su propia fuerza. Esto se desarrolla mediante la oración, la inmersión en la palabra de Dios, la vigilancia sobre lo que ve y oye, y la disciplina personal al decir no a las tentaciones. Dominio propio. Viene una tentación, aprenda a decir que no. Aprenda. Podemos aprender a decir que no. Por eso aquí te mostramos cómo cultivar esto, la templanza, el dominio propio. ¿Y cómo? Bajo la guía del Espíritu. La dependencia tiene que ser del Espíritu Santo. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. No solo es fuerza física. No lo es. No. Todo esto viene del Espíritu. Por eso es que cuando tenemos dominio propio, hermano, aprendemos a crucificar la carne. Aprendemos a crucificar la carne. ¿Cómo? Dándole más rienda suelta a las cosas espirituales. Porque que la gente piensa que las cosas espirituales es que tú caminas por encima del agua. No, Superman, no. Caminar espiritualmente es mantenerse conectado con el Espíritu. Orar, mantenerse en la Biblia y confiar que todo lo que el Señor haga por ti es de beneficio y para salvación. Usted debe crucificar la carne, implicar y negar los malos deseos egoístas y carnales, disciplinando el cuerpo y la mente para no ser esclavo de las pasiones. Cuando usted deja que la carne se levante y esos deseos carnales empiezan a manifestarse, ahí es cuando usted no está disciplinando su mente y está siendo esclavo por esos deseos. Se hace esclavo por esos malos deseos. Por eso es que tiene que mantenerse en la oración y en el estudio, llenarse de la palabra y meditar en ella. Porque esto es lo que va a transformar los pensamientos y las motivaciones, permitiendo que la templanza fluya, que el dominio propio fluya. La palabra es la que te va a ayudar a mantener tu mente conectada,
Hermano, la palabra dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y se puede. Si usted aprende a manejar su tiempo, se puede. Se puede. Yo sé que se puede. Manténgase vigilante. Mantenga ese discernimiento despierto. Por eso es que el dominio propio enseña a ser lentos para hablar y no enojarse. Santiago 1:19, dominando las reacciones de impulsividad. Eso te ayuda. Es más, para tener este dominio propio, hay que aprender a ser paciente. Usted no se puede desesperar, porque cuando usted se desespera, se vuelve un 8. Porque quiere que eso se vaya rápido. Pero cuando usted es paciente, usted va a saber qué decisión va a tomar, cómo lo va a hacer, cómo va a controlar su mente, a quién lo va a atar. Pero necesita ser paciente. Por eso debemos cuidarnos y tener dominio en lo que hablamos, en lo que escuchamos también. Mira, hay un versículo clave que es 2 de Timoteos 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Para que ese dominio propio se pueda manifestar en su vida, usted tiene que saber cultivar este fruto. Y cuando digo este fruto, son los que mencioné: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos los que se han mencionado, usted debe aprender a cultivarlo. Por eso cuando usted cultiva esta virtud también lleva una vida de madurez cristiana, paz interior y hay un testimonio eficaz en su vida. Y ese testimonio se va a ver en el transcurso de su vida. Aleluya. Gracias, Señor, que pude darlo. Gracias porque pues pude arreglar esto de la internet. Aleluya. Y nos pudimos gozar de manera especial. Yo sé que Pedro Iván Medina se conectó al principio. Dios te bendiga, Pedro. Y yo sé que algunos se conectaron al principio. Que Dios les bendiga grandemente. Yo sé que esto ha sido de una enseñanza poderosa. Sonría que Cristo le ama. Y yo he aprendido que es necesario que aprendamos a cultivar. Por eso cuando yo dije que vaya y busca un video de cómo una persona literalmente siembra, usted se va a dar cuenta de lo responsable y de la responsabilidad que hay aprender a sembrar y cultivar. Nosotros tenemos que ser responsables de este cultivo. Es necesario para que usted pueda ser guiado, para que usted pueda ser resistente, para que usted pueda tener esa paz interior, para que usted pueda tener paz en medio de la tormenta. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que se hayan gozado de manera especial. Como siempre he dicho, ahí están los comentarios. Si usted necesita opinar en algo, hágalo con respeto. Si tiene alguna opinión sobre algún tema que a usted le gustaría que se discutiera aquí en el programa, hágalo. Que se prepara, que para eso estamos. Esto es para ustedes y para gozarnos de manera especial. Yo me he gozado de manera especial. Ahorita, pues, mire, me frustré. No se los voy a negar, porque se me estaba dañando la internet. Pero me senté aquí pacientemente, empecé a buscar qué es lo que está pasando con Facebook, la computadora que tengo, los BTUs que manda, todas esas cosas. Mira, poquito a poquito fui arreglando hasta que dije aquí, ya lo arreglé. Ya no se me está frizando tanto en Facebook, ya vi. Ya veo acá que está en YouTube y todo está trabajando de manera especial y le doy gracias a Dios porque pacientemente pude en este problema arreglarlo. ¿Por qué? Porque no me desesperé. Si me llego a desesperar, no lo hago. Pero las cosas toman tiempo.
de arreglarse. Hay que ver video, a ver qué es lo que está sucediendo y todas estas cosas. Y mira, lo pude lograr, pude darle el estudio completamente. Yo sé que nos hemos gozado de manera especial, gloria a Dios. Así que te doy gracias, Señor, porque verdaderamente, a pesar de todo, me has enseñado en este día que este fruto se debe mostrar, no simplemente hablarlo, Señor. Y a través de este estudio me probaste, porque pues tuve problemas con la internet, pero supe superarlo. Puse la confianza en ti, puse la confianza en tu espíritu. Aprendí, Señor, que además de simplemente hablar, se ponen las cosas en obra y se ponen en práctica, Señor. Y por eso ahora te doy las gracias, Dios mío. Yo sé que todas estas personas que se van a conectar o se han conectado están pasando por estas dificultades, Señor, y yo sé que tú los vas a ayudar a saber cultivar este fruto para que ellos crezcan en ti. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todas estas personas, Dios mío, te pido que seas tú cuidándolos. Si hay alguien enfermo, que seas tú sanando, Dios mío. Si hay alguien que necesita, yo conozco un Espíritu Santo que sabe visitar en visiones, en sueños, Dios mío, Señor. So que sea tu Espíritu haciéndolo de manera especial. Y yo sé que estas personas van a testificar, darán sus testimonios de manera especial, de manera como tú obraste con ellos. Te doy las gracias por esta oportunidad. Te doy las gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy también, Dios mío. En el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. También agradezco a todas estas personas. El canal está creciendo, se está desarrollando. Yo me estoy gozando de manera especial. A mí me encanta, tú sabes, compartir con todos ustedes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.